Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada, apoyándonos en San Juan Bosco, capítulo 13, séptima época, los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice Don Bosco, después profundizar un poco más. Nuestro Señor Jesucristo, después que hubo predicado de viva voz su doctrina, su enseñanza, subió al cielo sin dejarla escrita o reunida en un libro dictado por él. Cristo no escribió nada. ¿Y esto por qué? Para enseñarnos que había confiado el depósito de su doctrina a los apóstoles, es decir, a la iglesia, a quienes concernía después de proponerla a los fieles. Cristo confió su evangelio. Cuando hablamos de evangelio, no es el libro, es la doctrina, enseñanza. Confió su enseñanza, su doctrina, su evangelio a los apóstoles, y los apóstoles lo confiaron a hombres selectos de confianza, a quienes ordenaron sacerdotes y obispos y diáconos. Por ejemplo, según Timoteo 2:2, San Pablo dice: lo que oíste de mí, confíalo a hombres fieles, aptos de comunicar a otros. Entonces, San Pablo comunica a Timoteo, Timoteo comunica a otros, y estos tienen que comunicarlo a otros. Esto se llama sucesión apostólica. Más tarde van a escribir poco a poco los 4 evangelios, las cartas, los hechos apóstoles, el Apocalipsis, lo que va a formar los 27 libros del Nuevo Testamento. Don Bosco dice: cerca de 8 años después de la muerte del Salvador, el apóstol Mateo, San Mateo, y algunos otros de los primeros discípulos echaron mano a escribir algunos libros que juntos formaron lo que se conoce con el nombre del Nuevo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, los libros escritos antes de la venida de Cristo que anunciaban a Cristo, y tenemos el Nuevo Testamento, el nuevo pacto hecho con la sangre de Cristo. Estos escritos contienen los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Más tarde, gente herética, gente desviada, gente que quería hacer de las suyas, escribieron evangelios falsos, mucho más después de la muerte de los apóstoles. Y esta gente sin conciencia, engañadora, como fabricadores de falsa moneda, ponían estos escritos suyos que inventaron, copiando un poco la manera de hablar de los evangelios verdaderos, y poniendo esos falsos evangelios con el nombre de San Pedro, San Tomás, etc. Es lo que es falso. Entonces hay 4 evangelios verdaderos, nada más: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. San Mateo lo escribió en arameo, después lo tradujo al griego. San Marcos era discípulo secretario de San Pedro, lo escribió en griego. San Lucas hizo una encuesta de periodista, podemos decir, por eso hay muchas cosas muy interesantes acerca de la anunciación, nacimiento de Cristo y de la Virgen María. San Lucas, él era secretario ayudante de San Pablo. Y finalmente, el último que va a escribir, a finales del siglo I, el único sobreviviente de los apóstoles, San Juan, va a escribir su evangelio. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos. Es decir, si uno pone el texto de los 3 evangelios en 3 columnas, ve que más o menos dicen lo mismo, un poco más largo, un poco más corto, pero dicen lo mismo. Mientras San Juan es totalmente diferente. Con otras palabras, San Juan escribió lo que ellos no han escrito. Otro libro importante que es historia de la Iglesia, los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta los orígenes de la Iglesia, lo que hicieron unos cuantos apóstoles, especialmente San Pedro, San Pablo, Bernabé. Tenemos también 14 cartas, 14 epístolas de San Pablo, 14 cartas de San Pablo, 2 de San Pedro, 14 cartas de San Pablo, 2 cartas de San Pedro, una de Santiago apóstol, una de San Judas Tadeo, por último 3 cartas
de San Juan Apóstol y el Apocalipsis. Estos libros han sido inspirados por Dios, sin embargo, en ellos no se contienen todas las verdades enseñadas por Jesucristo, ni se contienen de un modo explícito. Las otras verdades fueron legadas como depósito por los apóstoles a sus sucesores. Por estas razones, cuando la Iglesia propone un nuevo dogma, lo saca de la Sagrada Escritura y de la tradición apostólica que fue confiada a la Iglesia. Y este dogma es nuevo en cuanto a la obligación de creerlo, mas en sí es tan antiguo como Jesucristo y los apóstoles. Tal es el dogma, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, de la Bienaventurada Virgen María o la infalibilidad pontificia, cuando habla ex cátedra, declarando verdades de fe y de moral. Esto dice San Juan Bosco. Ahora vamos a explicar un poquito. Dijimos, en los primeros años de la Iglesia, todo es oral. Jesús, nuestro Señor, no escribió nada. Habló durante los 3 años de su apostolado oralmente. No escribió nada, tampoco pidió a los apóstoles de escribir nada. Entonces, los primeros años de la Iglesia se bautizaba, se predicaba, se confirmaba, se celebraba la Santa Misa, lo que dice en los Hechos, fracción del pan, se perdonan los pecados, se guiaba el rebaño, la autoridad intervenía. Por ejemplo, Hechos 15, 24, 25, los apóstoles dicen: gente sin nuestro conocimiento fue perturbar a ustedes, cristianos de Antioquía, no les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer: abstenerse de la fornicación, de la sangre, del culto de los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros años de la Iglesia, nada está escrito, todo se hace oralmente. Entonces, más tardar, dijimos, los apóstoles, sus ayudantes, van a escribir los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, las 14 epístolas o cartas de San Pablo, poco a poco, las 2 de San Pedro, una de Santiago, una de San Judas y 3 cartas de San Juan Apóstol y el Apocalipsis. Entonces, esto va a formar el Nuevo Testamento, dijimos, escrito, pero la parte no escrita está en la Iglesia. Eso se llama tradición apostólica. Por ejemplo, San Juan, en el capítulo 20 y 21, al final dice: todo no está escrito. Hay muchas otras cosas que no hemos escrito. Si hubiéramos escrito todo lo que dijo Cristo, los libros no cabrían en el mundo. ¿Dónde está? Tradición apostólica, enseñanza oralmente dada. San Juan, por ejemplo, en su segunda y tercera carta, al final, es un solo capítulo, dice: no quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz. ¿Qué dijo de viva voz? Tradición apostólica. Estas enseñanzas oralmente comunicadas a la Iglesia, y bien, está en la Iglesia. Por ejemplo, la fe cristiana católica auténtica dice: antes de la misa hay pan y vino, únicamente un sacerdote consagrado, ordenado sacerdote por mano del obispo, puede consagrar el cuerpo y sangre de Cristo. Y la fe cristiana dice que antes de la misa hay pan y vino. En la consagración hecha por el sacerdote, el pan y el vino se cambian cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo nuestro Señor. Y por esta razón, 1 Corintios capítulo 11, San Pablo dice: el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Entonces, hay muchas cosas que no fueron escritas, que están enseñadas por la Iglesia. Entonces, Don Bosco dice: cuando la Iglesia proclama un nuevo dogma, no es que sea nuevo, es que lo declara que esto sí pertenece al depósito de la fe. Por ejemplo, usted tiene una caja de manzanas, ve las de arriba, las que abajo no las ve, pero cuando lo saca, ve una muy hermosa ahí abajo que estaba ahí y la toma. ¿Qué pasó con la tradición apostólica? ¿Dónde está?
Y bien, la tradición apostólica está en la predicación constante de la iglesia, de los obispos y sacerdotes. Entonces, predicación constante de 2000 años. Los primeros cristianos creían lo mismo que nosotros. Por eso es muy importante leer, por ejemplo, las cartas de los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los primeros discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, discípulos de los apóstoles o discípulos de discípulos, como padre y abuelo. Bien, Santo Ignacio, por ejemplo, de Antioquía, echado a los leones en el año 107, escribió unas 7 cartas cuando lo iban llevándolo a Roma, y ahí nos habla de cosas sumamente importantes. Discípulo de San Juan Apóstol, San Policarpo, por ejemplo. San Policarpo también predicó, enseñó en Esmirna. Más tarde el filósofo cristiano San Justino va también a escribir cosas muy interesantes y otras enseñanzas que fueron comunicadas por estos discípulos de los discípulos. Por eso se aconseja mucho a los pastores protestantes honestos, de buen corazón, que aman a Cristo, que aman la verdad, que quieren salvarse, que lean los escritos de los primeros cristianos, y verán que esos primeros cristianos todos eran católicos. Si quieren saber más sobre ese asunto, consulten el canal en YouTube Depósito de la Fe de mi amigo, el ex pastor protestante hecho católico, Fernando Abdallah, que explica que él, estudiando los padres apostólicos y los padres de la iglesia, estos grandes gigantes de santidad y conocedores, muy grandes conocedores de la Biblia, bien, él se hace católico para ser verdadero cristiano. Entonces, la predicación apostólica queda en la predicación constante de los obispos, en la liturgia, la manera de hacer la misa y los sacramentos, en la fe constante del pueblo cristiano, y los concilios, los escritos, dijimos, de los padres apostólicos, padres de la iglesia, y obispos y papas, finalmente la fe constante de todos los cristianos, de todos los lugares, y el arte cristiano, incluso el arte cristiano, que bien pone por escrito, de un cierto modo, por arte, la creencia cristiana de los primeros siglos. Entonces, el Nuevo Testamento contiene la enseñanza de Cristo nuestro Señor. El Nuevo Testamento contiene la enseñanza de nuestro Señor, es el nuevo pacto. El término testamento viene de la traducción latina de la palabra griega diateque, que significa alianza o pacto. Se refiere a la alianza o pacto por el que Dios se da a conocer y se muestra favorable al hombre, y por él se compromete a reconocerlo como su Dios y cumplir sus mandamientos. Entonces dijimos que todo lo que Cristo dijo, el Espíritu Santo reveló a los apóstoles, no está escrito. San Juan capítulo 20, versículo 30 dice: muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los apóstoles, señales, milagros, que no están escritas en este libro. Y estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Señor, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso dice San Juan, capítulo 21 de San Juan, otra vez. Muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. En el último versículo de San Juan, capítulo 21, versículo 25. Muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Entonces significa que todo no está escrito. ¿Qué dice San Juan en la segunda carta? En la segunda carta de San Juan, ¿qué dice? Y en la segunda carta de San Juan dice algo muy interesante, muy hermoso. ¿Qué dice? Es muy corta. La segunda carta contiene solamente 13 versículos. 13 versículos. Mire lo que dice.
Segunda carta de San Juan, al final. Si alguno viene a vosotros y no lleva esa doctrina, la enseñanza verdadera, apostólica, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que le saluda comunica con sus malas obras. Entonces, si alguien viene con otro evangelio, una secta cualquiera viene a tocar la puerta, ni recibirlo ni saludarlo. El que lo recibe, lo saluda, participa en sus malas obras. Mucho más, versículo 12, mucho más tendría que escribiros, pero no he querido hacerlo con papel y tinta, porque espero ir a vosotros y hablaremos cara a cara, para que sea cumplido vuestro gozo. Entonces aquí San Juan dice, tengo muchas otras cosas que decir, no lo digo, voy a hablar cara a cara, oralmente. ¿Y qué dijo? Tradición apostólica. Tradición apostólica. Entonces todas las enseñanzas de los apóstoles no están puestas en la Biblia escrita. Entonces, muchas otras cosas tendría que escribirles, pero no me gusta, dice, no he querido hacerlo con papel y tinta, voy a hablar cara a cara. Tercera carta de San Juan, versículo 13. Muchas cosas tendría que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y cálamo, pluma. ¿Sí? Muchas cosas tendría que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y cálamo. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. ¿Qué dijo? Tradición apostólica. En otro lugar, San Pablo dice, te escribí esas cosas hasta que yo llegue. Cuando llegaré, voy a arreglar las demás cosas. ¿Qué dijo? Tradición apostólica. Entonces, primero, la palabra de Dios, todo es oral. Una parte va a ser escrita, los 27 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, dijimos, las 14 cartas de San Pablo, las 2 de San Pedro, las 3 de San Juan, Santiago, Judas y el Apocalipsis, ¿sí? Y los Hechos Apóstoles y cada. Y la parte no escrita, dijimos, es tradición apostólica, no tenéis, es importante. Tradición apostólica es palabra de Dios, la palabra de Dios comunicada oralmente. Ahora, ¿dónde está esta palabra de Dios no escrita? Ya lo dije, repito, porque es importante. Y bien está la predicación constante de los obispos y los sacerdotes. La predicación constante de la iglesia, ¿sí? Jesucristo, Hijo de Dios. María, Madre de Dios. Ese es mi cuerpo, es mi sangre, pero los pecados. Después tenemos la literatura de los padres apostólicos, los primeros autores cristianos, que fueron discípulos de los apóstoles o discípulos. Por ejemplo, Santo Ignacio de Antioquía, martirizado en el año 107, escribió varias cartas en las cuales tiene doctrina católica enseñada. Un pastor quería saber qué habían dejado los discípulos de los apóstoles, y cuando leyó esas cartas dije, esto no es protestante. ¿Qué es entonces? Era católico, entonces se hizo católico. Este hombre se convirtió, se hizo católico, gracias a Dios, y tiene un excelente canal, Depósito de la Fe en YouTube, se llama Fernando Abdala, ¿sí? Tenemos entonces los padres apostólicos, Santo Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, que fue martirizado 165-66 después de Cristo, su discípulo San Ireneo, muerto en 202, el filósofo San Justino, etcétera, etcétera. Tenemos la fe del pueblo cristiano, tenemos la liturgia, el arte cristiano, los concilios, la enseñanza del magisterio. Todo eso se llama tradición apostólica. Ahora, la verdadera iglesia tiene las dos cosas, las dos fuentes de la revelación: la escrita, evangelio; la oralmente transmitida, tradición apostólica. Las dos cosas forman la palabra de Dios completa. ¿Qué hacen los protestantes? Eliminan la tradición apostólica, solo la Biblia. La Biblia a veces falsificada, malinterpretada, es una catástrofe. Ahora, ¿cómo se interpreta el texto escrito? Bien, según la enseñanza, siempre enseñada por los obispos sucesores de los apóstoles. Si alguien enseña otra cosa, herejía, y es gravísimo pecado. Entonces todo no fue escrito. Ahora, ¿a quién toca interpretar la palabra de Dios escrita? A la Iglesia católica.
a la Iglesia Católica y no cualquier persona, ni siquiera especialistas de idiomas, etc. Ellos tienen que hacer el trabajo, preparar las cosas, pero la Iglesia, que tiene la misión de predicar el Evangelio, enseñarlo, ella nos dice esto significa tal cosa. Hace rato estaba hablando del testamento, ¿sí? No, tomen las notas, por favor. Entonces, la palabra testamento significa alianza, alianza, pacto. Se refiere a la alianza o pacto por el que Dios se da a conocer y se muestra favorable al hombre, y por el que éste se compromete a reconocerlo como su Dios y cumplir sus mandamientos. En cuanto que esa alianza queda reflejada por escrito, bien en forma de promesas y leyes otorgadas por Dios, bien en forma de narraciones sobre las circunstancias y el modo en que se realiza el pacto, el término alianza se emplea para designar unos escritos. De ahí la palabra testamento. Sin embargo, la palabra testamento, alude más directamente a esos mismos escritos en los que se conserva consignada la alianza, al modo como en los testamentos se conservan las últimas voluntades del difunto. En ese sentido, San Pablo habla de la lectura del Antiguo Testamento. Lectura del Antiguo Testamento, 1 Corintios 3:14, para designar los libros de la ley y los profetas en los que queda reflejada la alianza que Dios estableció con su pueblo por medio de Moisés y las promesas que le hizo posteriormente. El Nuevo Testamento está formado, por tanto, por los libros en los que queda consignada la nueva alianza de Dios con los hombres, realizada por mediación de nuestro Señor Jesucristo, como cumplimiento de las promesas anteriores y en su sustitución de la antigua. Entonces tenemos el Antiguo Testamento, que es una preparación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es definitivo, ¿sí? Es definitivo, ya no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, se llama Jesucristo, habló claramente a los hombres, dio su voluntad, y el pacto que Dios hace en el Nuevo Testamento es con todos los hombres, todos los pueblos, todas las naciones, no solamente el pueblo judío del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era pacto de Dios con un pueblo destinado a preparar la venida del Mesías. El Nuevo Testamento es un pacto destinado a todos los hombres, todas las naciones, todos los pueblos. Y por eso Jesús dijo: vayan, prediquen a todas las naciones el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando dicen, ¿por qué nos han evangelizado? No hay de otra. Además, evangelizar es civilizar. Cuando uno estudia la historia de los pueblos, hay cosas bastante negativas, ¿eh? Incluso entre los cristianos los hay. Pero en el paganismo, Dios mío, qué miseria vivían, ¿eh? Qué miseria vivían cuando uno estudia a fondo. Cuando estudia a fondo, realmente demos gracias a Dios y a su iglesia y a los pueblos cristianos, a sus misioneros, religiosas, que han trabajado para traer la luz del Evangelio, ¿sí? Los escritos del Nuevo Testamento nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Noten esto. Los escritos del Nuevo Testamento nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, su resurrección, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, los escritos del Nuevo Testamento nos ofrecen la verdad definitiva revelada por Dios. Más tarde, en los años 622, van a inventar una nueva religión monoteísta, que sea un solo Dios, pero rechaza totalmente la fe cristiana en la Trinidad y en la divinidad de Cristo en la crucifixión. Es el Islam. Y por desgracia, unos políticos y conquistadores para asentar o fortalecer su poderío, van a inventar un libro que van a hacer pasar por palabra de Dios, el Corán de los musulmanes, y van a acusar a los cristianos de haber falsificado el Evangelio, y por lo tanto decir nosotros somos la última revelación. Pero no hay ninguna prueba y ninguna mejoría, al contrario. Al contrario, el Corán es una mezcla de cosas cristianas heréticas
mezcladas, falsas, cosas judías y cosas paganas. Y ellos pretenden tomar lugar del cristianismo, supuestamente sería la última revelación. Bien, la revelación está clausurada, no hay nada nuevo desde la muerte del último de los apóstoles, San Juan, más o menos en el año 95 después de Cristo. Entonces el Islam es una obra de políticos que hacen una religión militar, financiera, política, judicial, todo en un solo, una teocracia humana a servicio de unos políticos que quieren realmente tomar el poder y amarrar las conciencias en nombre de Dios. Y es gravísimo esto, para ellos y para los demás hombres. Es un retroceso tremendo de la humanidad. Ahora, ¿cómo se formó el Nuevo Testamento? Unas palabras. Y bien, el origen del Nuevo Testamento es el mismo Jesucristo, ¿no? El origen del Nuevo Testamento es el mismo Jesucristo. Él es el mediador de una nueva alianza mucho más valiosa que la antigua. Mucho más valiosa que la antigua. Hebreos 8:6, 9:15, 12:24. Jesús es el mediador de una nueva alianza mucho más valiosa que la antigua. Además, Dios dispuso benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de todos los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por eso, y bien, por eso Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total de Dios Altísimo, mandó a los apóstoles, comunicándoles los dones divinos que el Evangelio prometido antes por los profetas y que Él completó y promulgó con su propia boca, lo predicaran a todos los hombres como fuente de toda verdad salvadora y de toda ordenación de las costumbres. Entonces, el Evangelio da la verdad de salvación y la rectitud de las costumbres, la moral. Nada puede superar el Evangelio. Un historiador francés, que no era católico, dijo, curioso, desde 20 siglos, él decía 18 siglos porque era del siglo XIX, cada vez que quisieron romper las alas del cristianismo, dice, la humanidad regresó al tiempo de los Nerones y Calígula, de la tiranía absoluta. Y es verdad, sí. Entonces, el Evangelio contiene la verdad de salvación y la moral verdadera. Y los apóstoles, como dijimos, van a escribir poco a poco estos 27 libros que van a formar el Nuevo Testamento. Unas pocas palabras más. El mensaje de salvación comenzó a ser puesto por escrito de manera ocasional. Ya entre los años 50 y 60 después de Cristo, San Pablo escribió diversas cartas a algunas comunidades exponiéndoles el evangelio que predicaba y las consecuencias para la vida que se derivaban de él. También otros apóstoles escribieron cartas para la instrucción de las comunidades que habían fundado, San Pedro, Santiago, San Judas y San Juan. Muy pronto también debieron de ponerse por escrito las colecciones de palabras del Señor que llevaban consigo los predicadores del Evangelio. Entonces, no solo de los apóstoles, también sus discípulos, los demás sacerdotes, obispos que habían hecho, llevaban unas notas para la memoria. Esto fue el origen, de hecho, notas. Una de esas colecciones parece estar subyacente en los Evangelios de San Mateo y San Lucas, en cuanto que ambos coinciden literalmente en la transmisión de muchas enseñanzas de Jesús, etcétera, etcétera. Estos escritos vieron la luz en la segunda mitad del siglo I e iban dirigidas a las comunidades particulares. Y después, ¿qué va a pasar? Poco a poco van a formar lo que llamamos el canon de las Escrituras. Pero va a haber un problema. ¿Cuál problema? Unos herejes van a escribir falsos evangelios, que llamamos los evangelios apócrifos, falsos. Para hacer aceptar sus doctrinas, van a copiar un poco manera de hablar de los evangelios. En aquel tiempo Jesús hizo, dijo, etcétera, etcétera. Y Jesús no dijo, no hizo nada. Entonces, invención. Siglo 1, 2, 3, 4, 5 después de Cristo. Eso no vale nada. Si mi padre murió hace 30 años, no puede mandarme una carta ahora. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, los evangelios apócrifos empezaron a circular muy pronto, pues ya se les cita en la segunda mitad del siglo II, del año 750.
pero no gozaban de la garantía apostólica como los 4 reconocidos. Y además muchos de ellos contenían doctrinas que no estaban de acuerdo con las enseñanzas apostólicas. Apócrifo primero significó secreto, en cuanto que eran escritos que se dirigían a un grupo especial de iniciados y eran conservados en ese grupo. Después pasó a significar inauténtico, no auténtico, incluso herético, falso. A medida que transcurrió el tiempo, el número de estos apócrifos se acrecentó en gran manera, tanto para dar detalles de la vida de Jesús que no daban los evangelios canónicos. Ejemplo, los apócrifos de la infancia de Jesús, como para poner bajo el nombre de algún apóstol enseñanzas divergentes de la común de la iglesia. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que contiene 114 dichos de Jesús presentados de manera esotérica. Es grave esto. Y el Evangelio de Judas Iscariote, que presenta a este apóstol como único conocedor del misterio de Cristo, con un carácter plenamente gnóstico. Los gnósticos pretenden tener ¿cómo se llama?, conocimientos secretos, etc. Entonces, la iglesia rechazó estos falsos evangelios. Ahora, unos de esos evangelios pueden venir también no solamente de los herejes, sino también de los católicos. Católicos piadosos empezaron a imaginar cosas que no están en el evangelio verdadero. Querían saber que eso es interesante, porque ahí muestra, por ejemplo, su amor a la Virgen, tal enseñanza de la iglesia. Entonces, en resumen, primero todo es oral, después una parte va a ser escrita, los 27 libros del Nuevo Testamento, la parte no escrita, traducción apostólica. ¿Y quién está encargado de enseñarnos lo escrito y lo no escrito? Son los lugartenientes de los apóstoles, que llamamos presbíteros, sacerdotes y obispos, ¿sí? San Pablo, 2 Corintios 2:2, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres aptos y fieles de enseñar a otros. Y concluyo con esto: los apóstoles no permitían a cualquiera perturbar la comunidad cristiana. Capítulo 15, 24, los Hechos, ¿qué dice? Los apóstoles dicen, hablando de unos judíos cristianos de Jerusalén, fueron a Antioquía a perturbar la nueva comunidad. Gente sin nuestro conocimiento y nuestra aprobación fue perturbar a ustedes, no les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y San Pablo dice, si alguien os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Gálatas 1:8, ¿sí? Finalmente, 2 Corintios, muy importante también esto, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13-14, hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros, y su fin será conforme a sus obras. Entonces, el que inventa una iglesia nueva, el que roba la Biblia de la iglesia católica y enseña a su modo, rechazando la enseñanza de 2000 años, es un hombre realmente necio, es un hombre en peligro, un hombre perdido, es un hombre equivocado, un hombre manipulado por el demonio. Recemos por ellos, pero digamos, no, hermanos, eso no es el camino. ¿Quieres saber cuál es la doctrina cristiana auténtica? Acude a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una santa católica apostólica. Incluso en la iglesia católica nadie tiene el derecho de cambiar el evangelio a su modo. Si unos cuantos quieren modificarlo, cambiarlo, adoptarlo a un mundo perdido, bien, ahí de ellos. Ellos también son infieles y herejes. La iglesia nunca aceptará, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo guía a la iglesia, y siempre cuando hay problemas graves, unos santos se levantan para denunciar el error, y la iglesia va a condenar ese error tarde o temprano. Entonces, que Dios nos cuide y nos mantenga en la fidelidad al Evangelio auténtico, explicado por la Iglesia Madre, una santa católica apostólica. Amén.